Listo, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por conectarse a este espacio. Me presento, mi nombre es Sara Cadavid, subgerente comercial de Colmédicos, y les doy oficialmente la bienvenida a este webinar de la resolución 1843 de este año, en el cual queremos contarles algunos cambios claves e importantes, algunas implicaciones y cómo desde Colmédicos estamos trabajando desde ya para darle cumplimiento a esta resolución. Antes de comenzar, quisiera darles unas pequeñas indicaciones. Lo primero es que les vamos a estar compartiendo por el chat un link para que por favor lo diligencien con la asistencia, porque a este correo que nos pongan allí es donde vamos a poder compartir las memorias de este webinar. Asimismo, pues vamos a grabar el espacio para poderles compartir pues como todo el video y toda la información. Y tercero, pueden ir compartiendo sus preguntas en el chat. Vamos a abrir al final 10 minuticos de preguntas, entonces a medida que vayan teniendo, de pronto vayan surgiendo inquietudes, pueden compartirnos todas las inquietudes por el chat y vamos entonces en estos últimos 10 minutos dando respuesta y cobertura. Y por último, los invito a que nos sigan en nuestro perfil de LinkedIn, nos encuentran como Colmédicos IPS y allí pueden estar pendientes de todas nuestras novedades y de todos los webinars que cada mes estamos dando de temas de verdad muy interesantes que estoy segura que para la gestión efectiva y la trazabilidad de sus procesos y la gestión estratégica desde el punto de vista de salud en el trabajo les va a aportar bastante. Bueno, ya para dar inicio, les presento entonces a Camila Mosquera. Camila Mosquera es abogada de la Universidad EAFIT, con más de 15 años de experiencia en Derecho Laboral, Seguridad Social y Gestión Comercial. Es especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia y actualmente es nuestra vicepresidenta comercial en Colmédicos, gestionando todo el plan de negocio de ventas y asesorando en temas legales y laborales a nuestros clientes más estratégicos. Entonces, sin más, Cami, buenas tardes. La idea de este espacio es que revisemos esta resolución 1843 del 2025 que deroga la resolución anterior o las dos resoluciones anteriores, la 2346 y la 1918, y ahora rige todo el tema de la realización de evaluaciones médicas ocupacionales. Entra en vigencia a partir del 7 de noviembre del 2025, que fue la fecha de publicación en Gaceta Oficial. Entonces tenemos todo este tiempo y estos meses restantes para tratar de comprenderla, porque hay algunas cosas que siguen siendo un poco ambiguas y sobre todo para tratar de obtener respuestas por parte de la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio sobre algunas consultas que hemos elevado. Yo traté de que este espacio fuera lo más ameno y amigable posible, pero la idea es que las dudas que tengan, espero las pueda resolver y que todas las vayan poniendo en el chat para que el equipo las vaya recopilando. Entonces, vamos a arrancar. Novedades como generales es que se amplía el alcance de algunos conceptos y se incluyen nuevos desde las definiciones, es decir, desde ese primer momento de la resolución. Yo hay algo que le quiero decir a todos los asistentes que es importante tener en cuenta. Miren, no todo o incluso la mayoría de las cosas que hay en esta nueva resolución son conceptos totalmente nuevos. Esta resolución lo que hace es tratar de recoger otras normas, otras construcciones jurisprudenciales, otros conceptos que había muy dispersos con la intención de que tengamos absolutamente todo en un solo documento rector en este tema de evaluaciones médicas ocupacionales. Y si bien hay muchas cosas que son complejas en esta resolución, dentro de todo estamos en un mejor escenario de tener al menos un único documento de consulta que tiene la mayoría de alineamientos necesarios para la prestación de este servicio. Vamos a hablar de algo que sé que a muchos les inquieta y es el perfil del cargo. Desde la resolución anterior, la 2346, se hablaba del perfil del cargo, eso es importante que lo tengan en cuenta. Nunca se ha hablado de profesiograma. Desde el 2007 se habló del perfil del cargo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? La definición del perfil del cargo. ¿Por qué? Porque ahora el perfil del cargo que le suministra el empleador o potencial empleador a los prestadores debe incluir no solo los requisitos físicos, mentales y técnicos del cargo a desempeñar, que era la definición que veíamos en la resolución anterior,
sino además debe incluir las funciones, responsabilidades, habilidades, competencias, riesgos laborales y medidas preventivas asociadas al cargo. Entonces, al ampliar tanto este concepto, surgen dos retos muy importantes. Desde el empleador es necesario comenzar a trabajar en este documento de manera concisa, clara y asociado a los GES ya existentes para que sea posible con este nuevo alcance. A ver, nosotros tenemos desde hace mucho tiempo la construcción de los perfiles por grupos de exposición similar en Colmédicos y estos pueden ser cargados en nuestra plataforma. La construcción de los perfiles por grupos de exposición similar busca precisamente eso, agrupar quienes tenían esa exposición y esos riesgos similares para poder hacer más comprensible toda la información de los perfiles hacia los médicos evaluadores. Yo sé que es muy retador ahora porque hablamos de funciones, responsabilidades, habilidades, competencias, riesgos laborales y medidas preventivas, pero yo creo que al final este es el momento para que desde las empresas comencemos a evaluar qué documento vamos a construir, cómo vamos a incluir en el perfil del cargo estas otras cosas de las que nos habla la resolución 1843, pero teniendo un documento, hombre, que funcione y sirva en el proceso y se pueda implementar. Yo creo que el espíritu de la norma en ningún momento es que entonces el día de mañana sea tan complejo el perfil del cargo que sea inviable que pueda ser tenido en cuenta por parte de los médicos evaluadores. Entonces, esto es muy retador, va a tener que ser una construcción conjunta y desde Colmédicos se está trabajando en el ajuste de la herramienta de perfil del cargo que tenemos actualmente para poder incluir esta nueva información de manera que pueda ser tenida en cuenta por parte del médico evaluador. Como les decía, empezamos a construir ambas partes. Para nuestras empresas clientes comienza este reto, es importante empezar a hacerlo desde ya. ¿Cómo reviso en los cargos asociados a un GES las similitudes de funciones, de responsabilidades y habilidades y cómo vamos viendo la posibilidad de construir esta información? Hay una definición o tres definiciones muy importantes que en la resolución anterior encontrábamos mención a la palabra restricciones y recomendaciones, sin embargo, no encontrábamos una definición clara y concisa de este concepto. Aquí hay un cambio importante y muy valioso desde el componente técnico. Restricciones laborales, medida protectora que impide o condiciona al trabajador para desarrollar ciertas actividades debido a una enfermedad, condición médica o situación de discapacidad. Aquí es muy importante tener en cuenta que esta medida, como su nombre lo indica, es protectora, busca proteger y esta medida o esta restricción sí genera claramente una imposición de no puedes hacer algo de esta manera o debes evitar hacerlo. Entonces, ya aquí no podemos confundir bajo ninguna circunstancia el concepto de una restricción con el concepto de una recomendación, que se veía mucho, que para muchas personas esto era lo mismo. Ah, es que la restricción o la recomendación. No, la restricción laboral hoy, de hecho, desde siempre han sido conceptos diferentes. Al no tener estas definiciones, parecía que era más difícil que la gente se arraigara a esa diferencia, pero hoy tenemos una definición legal que nos hace ver dos conceptos completamente diferentes. Desde Colmédicos se está realizando una revisión detallada y un ajuste, en caso de que sea necesario, en la redacción de estas restricciones laborales que se emiten por parte de los médicos evaluadores. ¿Por qué les digo que en caso de que sea necesario, ya en esta compañía, con la trayectoria del componente técnico que nos acompaña, teníamos una evolución bastante avanzada en este tema de la diferencia de las restricciones y recomendaciones y en el manejo en los conceptos médicos ocupacionales? Sin embargo, haremos también una revisión para ver en qué más podemos mejorar para darles a ustedes el mejor apoyo técnico en el manejo de los casos. Ahora sí, ¿qué es una recomendación médico-laboral? Es una sugerencia no restrictiva con un enfoque preventivo. Está clarísimo. Sugerencia que no restringe y tiene un enfoque preventivo para velar por la salud del trabajador y su desempeño laboral. Les reitero, desde siempre eran dos conceptos distintos, pero hoy quedan legalmente definidos. No quiero ahondar en temas de estabilidad laboral reforzada porque no es el enfoque de este espacio, pero para esos efectos, tener claro la diferencia entre una restricción laboral y una restricción médico y una recomendación médico-laboral es esencial, porque cuando una persona está con una recomendación médica, no quiere decir que tenga una condición que le impide desempeñar su trabajo.
Esto es simplemente que se le sugiere de cierta manera que no haga ciertas cosas o que evite hacerlas o que las haga de tal forma y tiene un enfoque preventivo. Por ende, no está tratando una condición. Es necesario, y por eso les puse aquí con tanto énfasis, darle a la prevención el alcance y la relevancia que le da esta nueva resolución. Desde la emisión de recomendaciones en la evaluación ocupacional hasta la adecuada y oportuna socialización por parte del empleador con el respectivo seguimiento. Cuando yo tengo una recomendación, es porque tengo algo que origina esa recomendación. Si yo hago caso omiso, si yo no la gestiono, si yo no le doy el enfoque preventivo que tiene que tener, con el tiempo puede devenir en una restricción. Entonces, qué bueno que esta sea la oportunidad para que las recomendaciones médico-laborales tomen la relevancia que realmente tienen y no solo sean relevantes las restricciones. Recomendaciones médicas y terapéuticas. Este concepto es completamente nuevo y viene con recomendaciones médico-terapéuticas, es completamente nuevo. Con esto lo que hacen es decir, miren, estas son las recomendaciones que se emiten en el marco de la atención y rehabilitación por parte del equipo interdisciplinario que está tratando a una persona. Y este equipo interdisciplinario es el encargado de determinar su vigencia. Aquí hay algo súper importante y es que el reto que nos impone este nuevo tipo de recomendaciones es cuál va a ser el manejo y el alcance ocupacional para evitar afectar la recuperación del trabajador y acompañar al empleador en su gestión. Yo desde ya les anticipo que muy seguramente lo que va a ocurrir es que la pretensión de los trabajadores es que se haga una transcripción textual de estas recomendaciones médico-terapéuticas. Yo le decía a mi equipo legal, nos vamos a tener que preparar para la cantidad de acciones de tutela que yo asumo que vamos a recibir, producto de que no vamos a hacer esa transcripción, porque en principio no existe obligación del médico laboral en transcribir este tipo de recomendaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque si bien antes no estaban incluidas en la resolución 2346 las recomendaciones médico-terapéuticas o las recomendaciones que provienen de médico tratante y demás, siempre han existido. Siempre hemos tenido estas recomendaciones de médico tratante, de equipo interdisciplinario que están en el marco de la atención para la rehabilitación de un colaborador y cuando llegan a Colmédicos, la expectativa del trabajador es transcriba lo textual. Nosotros siempre el manejo que hemos hecho es un momento, porque la labor del médico ocupacional, del médico laboral es revisar ese perfil del cargo, esa exigencia a la labor, revisar esas recomendaciones que vienen de un médico tratante y hacer un match para saber cuáles realmente tienen un enfoque laboral y se tienen que llevar a este ámbito. Entonces, ahí vamos a tener un reto porque de que podamos evitar tener que hacer esa transcripción. Ahora bien, responsabilidades de las IPS de seguridad y salud en el trabajo. Ya terminamos un poquito como las novedades más relevantes en ese tema de las definiciones que se incluyen. Hay otras, el concepto de alcoholimetría, alcoholemia, pero aquí quise traer las más relevantes porque si hacemos la revisión detallada de esta resolución nos toca básicamente quedarnos toda la tarde. Responsabilidades de las IPS de seguridad y salud en el trabajo. Nos habla de una duración mínima de 20 minutos en la consulta médica ocupacional. Este criterio está asociado a buscar la máxima calidad en las evaluaciones ocupacionales, lo cual involucra el acto médico en su totalidad. ¿Por qué les digo esto? En mi criterio jurídico, técnico y en la experiencia que llevo en este negocio, me parece que no se trata de que sean 20, 30, 40, 50 o 10. Se trata de que tengamos una evaluación médico-ocupacional que realmente cumpla con un componente técnico suficiente para generar valor, tanto para el trabajador como para la empresa que lo remite. Entonces aquí viene algo muy retador porque no sabemos cuál va a ser ese comportamiento del ministerio o de los auditores con respecto a este temita de los 20 minutos. Para las IPS se vuelve muy retador, entonces decir cómo vamos a estructurar, demostrar ese acto médico que cumple con el tiempo, pero que más allá del tiempo cumple con el criterio y el componente de calidad. Se deben emitir las restricciones y recomendaciones de forma clara y realizar la asignación a los sistemas de vigilancia epidemiológica. Dos cosas importantes para decir con respecto a esta obligación que nos impone la norma. Se refuerza la exigencia técnica en cuanto a la emisión de las restricciones y recomendaciones. Como yo les decía, desde Colmédicos el avance que tenemos en eso es bastante grande, pero sigue siendo retador continuar avanzando, pero ahora
obliga a la implementación de los sistemas de vigilancia por parte del empleador y que nos informen a nosotros como prestadores para poder hacer la asignación a esos sistemas de vigilancia al momento de la evaluación médica ocupacional. Entonces, quienes no tienen sistemas de vigilancia, quienes no los han implementado, este es el momento, sea que desde Colmédico los acompañemos en esta implementación, sea que vinculen a su administradora de riesgos laborales, a su intermediario, no tengo ni idea, todas las compañías tendrán una manera diferente, pero lo que sí les digo es que ya no es opcional ni potestativo tener estos sistemas de vigilancia epidemiológica en la compañía y nosotros debemos conocerlos para poder hacer la asignación. Entregar el diagnóstico de salud en el mes de diciembre y sin costo. Esto se los pongo resaltado y en signos de pregunta porque todas las preguntas que me vayan a hacer sobre eso, yo se las respondo con esto. Ya le damos una consulta a la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio debido a esta necesidad de respetar los acuerdos que ya se tienen de entrega de la información en línea con los sistemas de gestión de cada una de las compañías. ¿Por qué? Porque entregarlo en diciembre resulta un capricho, a mi juicio, absurdo e injustificado. Tenemos muchos clientes con quienes los cortes son diferentes. Además que si tú lo entregas en diciembre, entonces tendrías que hacer el corte antes de que se acabe el año y no vas a ver el año completo. Entonces, yo creo, me atrevo a decir que al final del día, volviendo a lo que es los espíritus de las normas, el espíritu de esta norma es que exista ese informe. Porque es que ese diagnóstico de salud es el resultado de la práctica de las evaluaciones y es el insumo al menos inicial para muchas compañías para que determinen y definan una hoja de ruta en materia de gestión y prevención en seguridad y salud en el trabajo o más en salud en el trabajo. Entonces yo creo que el espíritu es eso, que algo que tal vez se dejaba pasar ya no se deje pasar. Sin costo, creo que esto atiende a que hace mucho tiempo se elevó una consulta al ministerio porque entiendo que hay IPS que cobran la realización de este informe y no se me olvida que la respuesta en ese momento del ministerio fue: el informe se tiene que hacer, pero que se cobre o no es potestativo del prestador. Entonces aquí ya deja de ser una opción para los prestadores y dentro de lo que se tiene estructurado en las compañías o en las IPS más bien, hay que tener en cuenta que hay que poder suministrar este diagnóstico y no se puede generar ningún cobro por él. ¿Listo? Notificar mediante correo electrónico los casos de inasistencia o incumplimiento. Cuando uno ata un poco los cabos, esta obligación que le imponen a la IPS, yo creería que busca que los empleadores puedan tener esas herramientas para poder hacer valer las obligaciones de los trabajadores, porque lo vamos a ver en un momento, por esta resolución ya también nos deja escritas esas obligaciones para los trabajadores. La no asistencia o el incumplimiento de una evaluación médica ocupacional tiene unas consecuencias. Entonces, ahorita tenemos que ser menos laxos en, ay, no fue, ay, lo voy a reprogramar, ay, es que él no quiere ir, ay, es que yo llevo 5 veces diciéndole y él no quiere ir. No, no, esto ya es diferente y esta es de las cosas buenas que nos pasa. Entonces creo que esta obligación la ponen buscando que el empleador pueda obtener la información necesaria para hacer la gestión administrativo-laboral internamente que se requiere. Ahora bien, por los modelos de atención y porque muchas veces se desconoce la persona que va a asistir, es posible desde Colmédicos notificar las asistencias para que con esta información se hagan los cruces respectivos y así se obtenga el detalle de la inasistencia para adelantar los procesos administrativos determinados por el empleador. Habrá otros casos en los que sí podremos notificar la inasistencia, pero aquí ya entra a jugar una filigrana muy pequeña de la metodología en la prestación del servicio y en el agendamiento, entonces lo miraremos en su momento con cada uno de nuestros clientes a través de sus ejecutivos. Pero hoy, por la herramienta tecnológica que acompaña nuestra operación, que es Sofía, esto es una obligación que ya estamos en capacidad de entregar y de cumplir. Responsabilidades del empleador. Asumir el costo de traslados y manutención cuando se requiere desplazamiento intermunicipal en exámenes periódicos. Lo primero que les quiero decir aquí, que les pido por favor que tengan en cuenta es, se habla expresamente de exámenes periódicos. Esto no aplica para los exámenes de ingreso, que en algún momento para muchas empresas fue el sentir, esto no aplica en los ingresos, ¿vale? Listo, en los ingresos ni en los egresos. Ahora bien, yo creo que todos sabemos que hay ciudades donde esos traslados intermunicipales se generan en el marco de una cotidianidad
que tú pasas de un municipio a otro y sencillamente es que no te das cuenta, es que en el bus te trasladas y en fin. Yo creo y me atrevo a afirmar que el espíritu de este tema también es que se asuma el costo de traslados y manutención cuando estos desplazamientos son de una envergadura que así lo requiera. Tenemos muchos casos donde hay que traer trabajadores de poblaciones en bus unas horas, gastarse todo el día, entonces ahí uno dice, ok, se le asume el traslado, se le asume la alimentación, de hecho ya hay clientes con quienes esto ocurre, ahí tiene sentido. Sin embargo, como no quedó acotado el alcance de esta obligación, ya elevamos la respectiva consulta y esperamos poder, con una respuesta, darle más herramienta a nuestros clientes para saber cómo cumplir con esta obligación. Dejar evidencia de la entrega de los perfiles de cargo al prestador. Siempre hemos tenido la herramienta, o desde hace muchísimos años tenemos esta herramienta de perfiles de cargo. Hoy, esta resolución a las empresas clientes Señora, les dice, tienen que montar estos perfiles del cargo, pero además tienen que tener la evidencia de que le hacen entrega de los mismos al prestador. Entonces, estamos tratando de ver de qué manera podemos entregarles muy simple esta evidencia, pero más allá de la simplicidad o no de la entrega de la evidencia, que seguramente lo lograremos, es el reto de que quienes no tienen perfiles de cargo lo tienen que tener, lo tienen que construir y lo tienen que elaborar. Reitero, desde Colmédicos también en muchos casos tenemos la posibilidad de acompañar la construcción de sus perfiles de cargo y si no, internamente, con cómo lo deseen hacer, pero por favor, esto es importante que ya no sea algo que dejemos para después. Responsabilidades del empleador nuevamente, realizar las adaptaciones en las condiciones de trabajo ambiente laboral en un término máximo de 20 días hábiles. Esto es un cambio demasiado grande. Nosotros no teníamos un tiempo ni una obligación tan clara para hacer esas adaptaciones en las condiciones de trabajo y en el ambiente laboral. Eso era completamente amplio y eso muchas veces era exigible en sede de tutela y en fin. Pero aquí ya es una obligación asociada a 20 días hábiles. Entonces, el reto que se genera para los empleadores en el marco de los sistemas de gestión es muy grande y es un trabajo conjunto con el prestador, porque cualquier recomendación que se haga para estas adaptaciones en condiciones de trabajo ambiente laboral se vuelve de carácter obligatorio y le aplican estos 20 días. Esto es una construcción que tenemos que tener las partes y les reitero del conocimiento de esas condiciones de trabajo ambiente laboral que tienen nuestros médicos al momento de evaluar, que es directamente proporcional a la calidad del documento de perfil del cargo que les entregamos, dependerá que esas recomendaciones de adaptaciones pues sean, sean adecuadas a la realidad de los clientes o no. ¿Sí me entienden? Si un médico no tiene la información, no conoce, no tiene nada para decir, puede llegar a hacer una solicitud o una recomendación de adaptación de puesto de trabajo y de ambiente laboral que no aplique. Pero eso solo se logra con la claridad en la información. Se le fue una obligación que tienen los empleadores, que es la entrega del concepto médico ocupacional. Se impuso a los empleadores y les voy a leer textualmente cuál es esa obligación. Aquí está. Denme un segundo, qué pena. Realizar comunicación por escrito a cada trabajador del concepto emitido por el médico evaluador. Listo. Y dice que el empleador debe conservar evidencia de dicha entrega como parte de los registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta obligación que se impone también al empleador, esta responsabilidad que se le impone al empleador, yo sé que para muchos es muy problemática porque, hombre, no lo hacen hoy, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a dejar esa constancia? Hemos elevado una consulta al ministerio, a la Dirección de Relaciones Laborales, para saber si esta responsabilidad del empleador, que es la comunicación por escrito del concepto, se pudiera entender cumplida con la constancia de entrega del certificado médico que realicemos desde Colmédicos y partiendo de la base que nosotros vamos a recopilar una prueba documental para hacer entrega a nuestras empresas clientes y que ellos lo incorporen en su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
¿Cuál es la idea? Ver si no tenemos que ser redundantes en esta labor, porque entonces al empleador le imponen esta entrega y esta constancia de la entrega del concepto, al prestador también, pues hombre, que no hagamos los dos lo mismo. Les contaremos en su momento cuál es la respuesta. Programar las evaluaciones periódicas en la jornada laboral. Es necesario programar estas evaluaciones durante la jornada laboral, por lo que los horarios de la tarde y la modalidad de atención extramural pueden ser una importante alternativa. Miren, la mayoría de las empresas ya tenían el hábito de programar los exámenes periódicos en la jornada laboral, pero yo les tengo que decir que en muchas ocasiones todavía, como esta obligación no existía, esta responsabilidad no existía taxativamente dicha, pues se jugaba un poco con el turno antes, con el turno después, en fin. Ya no, ya esa posibilidad se acabó, entonces lo que les digo, el menor tiempo posible de atención será lo que más se valore porque comprendemos que ya es tiempo de la jornada laboral y aquí yo los invito a todas nuestras empresas clientes a que tengan una conciencia que muchas veces no se tiene en este negocio. Si una persona no tiene exámenes que requieren ayuno, los horarios después del mediodía están perfectos, le funcionan perfectos y son horarios donde la afluencia de usuarios siempre será menor, porque hay muchos que tienen la restricción de ayuno, sobre todo cuando hablamos de personas de trabajo de alto riesgo, trabajo en alturas, conducción y demás, entonces solo tienen ese espacio de la mañana de 6 a 10 para asistir. El resto del día, para quienes no tienen ayuno, resulta bastante importante y los invito a que lo tengamos en cuenta en este momento. Responsabilidades del trabajador. Acatar las recomendaciones y restricciones en el ámbito intra y extralaboral, en el marco del autocuidado. Esta responsabilidad que recae en cabeza del trabajador gracias a esta resolución, créanme que es una bendición. Los llena de herramientas para exigirle al trabajador que se cuide, porque es que ver el trabajador que no se puede mover y que sale a jugar un partido, no puede mover en el trabajo y sale a jugar un partido de fútbol, es muy agobiante, porque realmente si la persona no se cuida dentro y fuera de su trabajo, nunca se va a recuperar. Entonces, esto ya es una responsabilidad que si no se cumple, puede tener unas consecuencias que hay que empezar a hacer. Hombre, fortalecer las acciones de trabajo conjunto con estas personas para que se adquiera una conciencia real, para que el autocuidado se incorpore en la mentalidad de los trabajadores como una responsabilidad que le impone la ley, no como un deseo por si de pronto, por si quiere. Y socializar esto a mí me parece supremamente importante. Suministrar información clara, veraz y completa del estado de salud, indicando diagnósticos, recomendaciones y restricciones existentes. Siempre ha sido una obligación suministrar clara esta información. Eso pues lo tenemos claro y estaba. Pero ahorita ya nos dice es que es el diagnóstico, es la recomendación y es la restricción en caso de que la tenga. Sabemos que en muchísimos casos esta información es omitida. Entonces, aquí ya tenemos cómo decirle a los trabajadores, tú no la puedes omitir, cómo desde los procesos de selección casi que resaltar esta obligación. La declaratoria del estado de salud que manejamos en Colmédicos, ustedes saben que es un documento que busca extraer esta información, pero ya se convierte en un elemento probatorio del cumplimiento o incumplimiento de esta obligación que tiene el trabajador, qué pena, lo cual se vuelve muy útil para los trámites administrativos que se decide implementar. Si bien ustedes no acceden a la declaratoria porque contiene información confidencial, ustedes sí pueden acceder a una certificación donde la persona dijo mentiras, la persona suministró la información real, clara y veraz de sus diagnósticos, recomendaciones y restricciones, sí o no, sin decir cuáles son, eso se puede. Y es el material probatorio que ustedes van a necesitar en cualquier momento. Otra responsabilidad importante del trabajador es asistir a las evaluaciones médicas o pena de incurrir en un abuso del derecho. Aquí me quedó empleador. Les ajusto unas palabritas que me acabo de dar cuenta que
me quedaron. Esta obligación en cabeza del trabajador brinda una herramienta jurídica que no existía. Yo quiero ser clara, esto no es una charla legal, pero pues para los que de pronto son abogados o para los que no, tengamos en cuenta algo, ¿qué es el abuso del derecho? El abuso del derecho per se, pues es un poquito una construcción jurisprudencial que se ha hecho de decir, hay un abuso del derecho cuando mi actuación, perdón, estoy en mute. No, ahí te escuchamos perfecto. Ah, ok, qué pena, Laris, pensé que me habían como oí una voz. Listo, entonces, ¿cuándo hay abuso del derecho? Hombre, cuando mi actuar puede generar un perjuicio, cuando yo abuso de un derecho en perjuicio de los demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta obligación en cabeza de los trabajadores nos va a brindar una nueva herramienta jurídica porque ya asistir a las evaluaciones médicas ocupacionales no va a ser una pelea. Yo vivo mucho con los clientes, es que yo lo cito y no va, es que dice que no quiere, es que no. Eso ya es una obligación. Porque si un trabajador no asiste a una evaluación médica ocupacional programada, esto permite probar la existencia del perjuicio que genera para el empleador porque le impide cumplir con sus obligaciones en el marco del sistema de gestión, pero también porque la negligencia y la omisión que está cometiendo ese trabajador le puede generar un perjuicio y ahí también se configura el abuso del derecho. Entonces, esa palabrita o esa expresión, yo de verdad los invito a que la tengan en cuenta porque resulta muy relevante y porque esto les da herramientas de gestión desde las áreas, no sé si de SST, pero por lo menos desde gestión humana con el acompañamiento legal, para que sentemos a los trabajadores a decirle, a ti también te corresponde una parte importante. ¿Listo? En los tipos de evaluaciones médicas ocupacionales, obviamente la norma nos habla del ingreso, el control periódico programado y por cambio de ocupación que ya estaban, el egreso, pero nos trae tres tipos de evaluaciones médicas ocupacionales que se mencionaban que todas las hemos usado, pero que aquí nos dicen cuándo, cómo y dónde. Entonces, la evaluación médica por incapacidad nos dice que se debe realizar al finalizar ese periodo de incapacidad igual o superior a 30 días. Puede ser antes si es necesario. Listo. Por favor, quienes no realizaban evaluaciones médicas por incapacidad, este es el momento, porque un trabajador, cuando cumpla los 30 días, si ustedes no le hacen esta evaluación, lo llenan de herramientas para una reclamación, porque esto ya es una obligación legal asociada a un tiempo específico. La evaluación médica por retorno laboral se realiza cuando el trabajador está en ausencia por un periodo igual o superior a 90 días calendario por causas no médicas. Yo les voy a hacer una confesión. A mí la expresión por causas no médicas me parece que nos deja muy estrecho el espacio para decir, oiga, ¿cuándo aplico este tipo de evaluación? Entonces está claro, en el caso, en un reintegro judicial con una persona que estuvo inactiva por un tiempo igual o superior a 90 días, por un motivo diferente a una condición de salud, uno diría, aplica, pero entonces yo hago una pregunta. ¿Y si yo tengo una persona que se reintegra por una reclamación de estabilidad laboral que claramente es una causa médica? Entonces esta no me cabe. Entonces Porque yo estoy siento que aquí, embarazada. entonces yo siento que aquí nos han dejado como con una interpretación muy amplia. Lo iba a decir ahora, pero lo dijo alguien. En el caso de la licencia de maternidad, recordemos que la licencia de maternidad no es una incapacidad, es una licencia remunerada y en ese orden de ideas, en principio no es una causa médica lo que origina la ausencia. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Dicho esto, no se preocupen, hemos elevado consulta al ministerio para que también nos aclare qué hacer en estos casos y de qué manera utilizar estas evaluaciones que tan claramente nos definen. La evaluación médica ocupacional de seguimiento de control es la que se realiza para verificar la evolución de una condición de salud, valorar la efectividad de las medidas adoptadas y revisar las restricciones o recomendaciones temporales. Esta sí
creo que la hemos usado todos y para mí es de las más claras. Ya sabemos que está cuando tenemos una personita en un proceso de rehabilitación, en un proceso de recomendaciones, en un proceso donde hay unas restricciones que se van a levantar. Este sería el tipo de evaluación que vamos a utilizar. ¿Listo? Listo. Entonces, las medidas antidiscriminatorias, esto es completamente nuevo, pero yo les tengo una noticia. Esto es nuevo en esta resolución. Pero desde el 2021 existe la ley 2114 que hablaba de medidas antidiscriminatorias. Que aquí nos ampliamos, que aquí metimos ya todo el tema de pruebas de sustancias psicoactivas, sí. Pero lo que es tan problemático o lo que ha hecho tanto ruido con respecto al tema de las pruebas de embarazo, eso ya existía. De hecho, todo este capítulo nace de una actuación judicial en sede constitucional, es decir, una acción de tutela, donde hubo una condena por la realización de una prueba de embarazo a una colaboradora que en el marco de un examen de ingreso no fue contratada. Lo más bonito es que creo que no estaba embarazada, pero pues esto abrió la puerta para que la Corte le dijera al Ministerio, usted tiene una obligación desde el 2021 de regular un tema de estas pruebas y no lo ha hecho, entonces proceda. Eso es importante porque esto no sale como de la nada y nos da un poco más de contexto. ¿Listo? ¿Qué nos dice este tema de las medidas antidiscriminatorias? Se prohíbe expresamente las pruebas de VIH, serología y pruebas de embarazo. ¿Listo? ¿Qué significa se prohíbe? ¿Cómo se dice? Se prohíbe. No se puede, no se deben hacer, porque las consecuencias de su realización ya tiene una sanción que dice sanción al empleador. La norma dice que el sujeto a sancionar es el empleador o potencial empleador, entiéndase cuando no hay todavía una vinculación activa, que ordena la realización de estas pruebas. Y nos habla de que la sanción será de 2.455 unidades de valor tributario. Eso hoy equivale a 122.256.545 pesos. Recuerden que las unidades de valor tributario todos los años se actualizan en su monto, entonces esta sanción siempre va a ir aumentando. ¿Listo? Cuando se ordenan exámenes de sangre en evaluaciones de ingreso, eso es otra cosa súper importante que les pido tener en cuenta. Este párrafo o este parágrafo que habilita la elección de laboratorio por parte de la colaboradora cuando hay exámenes de sangre no aplica en los exámenes médicos ocupacionales de control periódico, aplica solamente en los de ingreso. Y ahí la candidata puede elegir el laboratorio. Les voy a ser súper sincera, ¿qué hacer, Camila? ¿Cómo hacemos el manejo? Dios proveerá cuando esto arranque a regir. Mi recomendación sí es, entendiendo que es demasiado problemática operativamente este numeral, pues hombre, exámenes de sangre cubre todo. Cubre la prueba de embarazo, claro, pero es que cubre el colesterol, el triglicérido, el perfil, la glicemia, la creatinina, todo, absolutamente todo. Y tenemos muchos casos de personas que donde se requiere la toma de exámenes de sangre que nada tiene que ver con una prueba de embarazo. Entonces ahí, ¿yo qué les digo? Miren, tengan un protocolo, construyan un protocolo para exigirle a la candidata que dice, yo voy a elegir el laboratorio, que por lo menos les presente los documentos de licencias, habilitaciones, idoneidad de profesionales, mantenimiento y calibración de equipos de ese laboratorio. ¿Por qué? Porque es que operativamente entrar primero a pagarle a un tercero, segundo, entonces el resultado, como lo tengo en cuenta, o sea, esto en la práctica para mí es inoperante, pero como uno tiene que hacer lo que dicen las normas, yo les hago esta recomendación. Las pruebas de alcoholemia, alcoholimetría y sustancias psicoactivas tienen un enfoque preventivo y no sancionatorio, y ese es un cambio. Eso es lo que dice la norma. Esto nos obliga a decir, vamos a fortalecer esos programas de manejo de sustancias psicoactivas, pero por ahora su enfoque es más preventivo que sancionatorio, es más de gestionar al consumidor que de decir, es que tu consumo puede ocasionar un perjuicio y me otorga las posibilidades de hacerte la finalización de contrato. En principio, en principio. Entonces, para llegar a eso, hay una labor al interior de cada compañía, que ya voy a hablar un poquito más de eso, en ese programa de prevención de consumo de alcohol y drogas. Pero si no tengo nada, me quedo sin herramientas. ¿Listo? ¿Qué dice? Que deben ser realizadas por personal médico con licencia de salud ocupacional. Entonces aquí algo importante, la norma no dice médico especialista, porque al principio como que la interpretación fue, los médicos tienen que hacer esta prueba.
No. La norma dice personal médico. Ahora bien, ¿qué se entiende por personal médico? Porque hay otras normas y otras resoluciones que nos habla de que el personal médico es mucho más amplio, son profesionales de la salud con licencia vigente. Entonces aquí podríamos hablar de bacteriólogos, de tecnólogos en salud, podríamos hablar de, ¿cómo se llama esto? Enfermeras. Entonces necesitamos que nos digan que entienden ellos por personal médico. Listo, que tenga licencia. Sabemos que un auxiliar de enfermería no puede tener licencia porque no puede hacer la especialización, pero entonces un bacteriólogo con licencia, una enfermera, para ir entendiendo cómo nos vamos a mover. ¿Ya? Sabrán los que aplican estas pruebas que pretender que lo haga un médico ocupacional es completamente inviable. Que sí creo y les doy esta noticia, que el espíritu de este párrafo es atacar un poquito estas compañías que tienen al profesional de SST, que no es personal médico, realizando este tipo de pruebas, al menos en el caso de las alcoholimetrías. Vamos a ver qué respuesta nos dan, porque les voy a ser súper sincera. Yo a las preguntas que tengan con respecto a qué vamos a hacer aquí, las respuestas que tengo son pocas. ¿Listo? Ahora bien, lo que les decía retomando el hilo de hace un momentico, revisar y fortalecer los programas de prevención y consumo de alcohol y drogas. Es necesario tenerlos bien estructurados, tener reglamento interno bien montado, tener en los contratos de trabajo, tener absolutamente todo. Desde nuestra área de prevención tenemos un bagaje importantísimo en este tema de acompañar a los clientes en la construcción de este programa de prevención de consumo de alcohol y drogas, porque créanme que no se trata solamente de hacer la prueba, es cómo me preparé para hacerla, qué se hizo, la socialización, en fin, y qué voy a hacer con ese resultado. Entonces, por favor, para las personas que no tienen eso juiciosamente establecido, sea este el momento de hacerlo. Y como les decía, se elevó la consulta acerca de que nos digan el alcance de personal médico. ¿Listo? Listo. Misceláneos, varios, mezcolanza, el de todito para terminar. Consentimiento informado. También se incluyó en las definiciones, la definición de consentimiento informado ya existía en otras normas de habilitación y demás, pero nos dice que para las pruebas complementarias debe constar por escrito, no físico. Entonces, como tenemos que entender qué vamos a hacer acá, se eleva una consulta para determinar si se requiere físico o si la expresión escrito la podemos entender cubierta cuando tenemos medios tecnológicos o digitales que garantizan integridad, autenticidad y trazabilidad del consentimiento informado. ¿Por qué elevamos esta consulta? Porque recuerden que nuestro proceso tiene historia clínica digital y todos los documentos asociados pues también son documentos en medios digitales. Entonces, en ese orden de ideas, resulta muy complejo y problemático que para las pruebas complementarias nos dijeran que ese escrito es igual a físico, pero es una respuesta que aún no tenemos y que ya le vamos consulta para tenerla. Esta me encanta. No utilizar la expresión no apto en el concepto médico ocupacional. Para los clientes que han tenido la oportunidad de pronto de que nos veamos un poquito más de cerca, yo como abogada laboral soy una peleona profesional y he defendido muchísimo el tema de no se debe utilizar la expresión apto y no apto, que todavía había algunos clientes que me decían, es que yo quiero que el concepto médico me diga si es apto o no apto. Eso jurisprudencialmente ya estaba establecido. Decirle a una persona que es no apto para trabajar, pues es básicamente decirle, tienes que estar pensionado por invalidez, porque todos somos aptos para trabajar, pero ¿de qué manera? Con algunas restricciones o con recomendaciones. Lo que hace esta resolución, gracias infinitas a mi Dios, es dejar ahí clarito que no se puede utilizar. Se exige la firma del trabajador como constancia de recibido del concepto médico, pero desaparece como requisito de validez de la historia clínica. Recuerden que en la 2346 la firma del trabajador era un requisito de validez de la historia clínica. A mí personalmente, hablando desde lo jurídico, eso me generaba una problemática muy grande, sobre todo en casos complejos y de trabajadores que hacen parte de organizaciones sindicales porque ellos decían no firmo. Que no firmaran la historia era tenaz porque al ser un requisito de validez de la historia clínica, para mí era muy angustiante decirle al cliente, ¿qué pasa si te requieren en sede judicial? Y pues en un caso complejo lo más seguro es que te vayan a requerir. Y si yo no te entrego una historia clínica firmada por el trabajador, ese requisito de validez, ¿qué viene a hacer? Nos tocaba hacer un montón de maromas porque el trabajador creía que él tenía la potestad de yo solo firmo si estoy de acuerdo y pues no. Pero bueno,
Esos problemas han desaparecido, ya la firma es constancia de recibo del concepto médico. Eso, créanme que nos facilita mucho la vida, porque entonces si además contamos con la suerte que la respuesta a aquella consulta de que con la entrega del concepto médico por parte nuestra se pueda entender cumplida la obligación de ustedes como empleadores de la entrega del mismo y entregando, pues suministrándoles nosotros, claro, la prueba documental para que la integren a su sistema de gestión. Hacemos como una sinergia en las responsabilidades conjuntas, pero además con ese concepto médico, pues entonces ya vamos a dejar, perdón, con ese concepto médico firmado, pues entonces ya vamos a quedar tranquilos porque no tenemos que recopilar la firma en la historia clínica. ¿Listo? Pasa, André, por favor. Las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas no deben superar los 3 años para su realización, siendo ese tiempo de carácter excepcional. Miren, yo sé que habrá muchos que dicen, me fui para los 3 años. Yo considero que el espíritu de la norma, al ampliar la posibilidad de que sean hasta dentro de 3 años, nace de que en la práctica se habían instaurado anuales o bianuales las evaluaciones médicas ocupacionales dependiendo del riesgo. Recuerden que esta norma no modifica el tema de trabajo en altura, de espacios confinados, de manipuladores de alimentos, de conducción, todos esos se van a regir bajo las resoluciones que les corresponden, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, siguen con la periodicidad que allí se establece. Pero yo asumo que esto nos puede aplicar para aquellos casos de la población que no se enmarcan en esas tareas con regulación específica. Mi recomendación es, si tú dejas de ver a tu gente 3 años, si tú no haces nada en 3 años para ver cómo están las personas, te puedes realmente llevar una sorpresa muy desagradable porque 3 años es mucho tiempo. Entonces, sea con evaluaciones médicas ocupacionales periódicas o sea por lo menos con otras actividades, hay que mirar esa población, no sé, la biometría, algún otro tipo de actividades, porque irnos de una de esos 3 años a mí me parece que es bastante problemático para después gestionar esos hallazgos. La custodia de la historia clínica está a cargo del prestador por un mínimo de 20 años. Aquí retomamos los 20 años, la custodia nos corresponde a nosotros y eso, con eso sabemos que estamos completamente cubiertos. Las ARL no van a asumir el costo de evaluaciones médicas, salvo disposición en contrario. Recuerden que esto ya existía, pero aquí lo refuerzan con una contundencia importante. Sin embargo, hay muchos casos en que las ARL nos acompañan en servicios de prevención, que no son evaluaciones médicas, pero que son muchos otros, evaluaciones complementarias y demás, y cabe perfectamente. Entonces, es un tema de irnos moviendo con las herramientas que nos quedan. ¿Listo? Traté de que no fuera demasiado extensa, sí me extendí un poquito. No sé, Saris, si nos da para contestar algunas preguntas, Sí. ¿dónde están? ¿O abro alguna Sí, parte o yo te qué voy hago? a ir leyendo, yo te voy a ir leyendo, pues porque claramente he tratado de recopilar muchas, te voy a ir leyendo algunas. Nos vamos entonces a tomar, como les decía ahorita, más o menos hasta las 3:15 y tranquilos, a todos les vamos a compartir la memoria al correo que diligenciaron en el link, en el chat que les enviamos. Entonces, calma. Empecemos. Por aquí nos pregunta Ángela Viviana, si una trabajadora se reintegra por licencia de maternidad después de 90 días, ¿se puede hacer el examen médico periódico o debe ser el de reintegro laboral? Es una excelente pregunta y la tenemos las dos. A ver, el examen médico periódico claramente para mí no cabe. ¿Listo? Si tú me preguntas a mí, Camila Mosquera, pero esto quiero ser claro, es una interpretación jurídica personal, yo hoy, con las herramientas que hay, le haría la evaluación de retorno, ¿cierto? Pues hoy no, a 7 de noviembre. ¿Por qué? Porque aquí no le podemos hacer una evaluación médica por incapacidad, debido a que claramente no viene de un periodo de incapacidad. La licencia de maternidad no es una incapacidad jamás, es una licencia remunerada. Y el origen, desde que la persona no venga de un embarazo de alto riesgo y en fin, no es médico. Entonces, yo en principio le haría una evaluación de retorno laboral. Como les dije, esto es una consulta que ya elevamos, porque al final del día necesitamos que sea el ministerio el que nos diga cómo hacer uso de estos tipos de evaluaciones. Sin embargo, mientras nos da respuesta, lo importante es hacerle en el marco de nuestra unidad de medicina laboral una de las evaluaciones que manejamos para que quede pues asentado que la evaluamos después de 4 meses y tanto de ausencia, la evaluamos de cara al perfil del cargo, porque esta personita
viene de una inactividad importante. ¿Listo? Dale, Saris. Listo, Cami, por aquí tenemos otra de Nini Giovanna Toro que nos pregunta si el perfil ocupacional es el mismo del profesiograma y si este entonces debemos anexarle los requisitos físicos, mentales o técnicos o si se debe crear una base que contenga toda esa información. Y aquí la uno, Cami, con otra pregunta que nos hicieron más adelante y es si en una auditoría se puede abrir la plataforma de Colmédicos con los perfiles del cargo cargados. Listo. De lo fácil a lo difícil. La primera como que la entendí a medias, pero ya la logramos, esperen y verás. La respuesta es sí. En una auditoría se puede abrir la plataforma de Colmédicos donde tienes todos los perfiles de cargo, muestras el cumplimiento y yo creo que quedas como una princesa o príncipe porque no sé la pregunta quién me la hizo, ¿vale? Ahora bien, la primera pregunta, lo que yo quiero que entiendan es, miren, nunca en la vida el perfil del cargo y el profesiograma han sido lo mismo. Desafortunadamente, no sé, en la jerga y en el manejo y lo que se había instaurado, se hablaba de profesiograma y las personas decían, es que yo te mandé el profesiograma. Yo siempre le he dicho a mis clientes, el profesiograma es una cosa. El profesiograma es los riesgos que tiene este cargo y los exámenes médicos ocupacionales y pruebas complementarias que se deben hacer para esos riesgos. Y en el profesiograma normalmente la ARL nos acompaña, pues porque necesita validar que esté completo ante una posterior reclamación por una enfermedad laboral y en fin. El alcance del profesiograma siempre ha sido así de pequeño, versus ese perfil del cargo. El perfil del cargo, y yo los invito a que revisen la resolución 2346 del 2007. En las definiciones ya nos hablaba del perfil del cargo como esos requisitos mentales, físicos y físicos de la labor a desempeñar o del trabajo a desempeñar. Lo que pasa es que era una definición sencilla, pero ahí ya nos decía, venga, entonces, ¿qué quiere decir esos requisitos mentales, físicos y demás? Es, venga, ¿qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué lo hace? Por eso es que quienes hayan utilizado la herramienta del perfil del cargo de Colmédicos, era una herramienta que lo que te decíamos es, ven, esas personas cómo trabajan parados o sentados, de día o de noche, qué elementos de protección personal utilizan, qué materias primas utilizan, a qué se exponen, porque un perfil del cargo es eso. Entonces, para contestar a la pregunta de quien me la hace, lo que quiero que quede claro es, son dos cosas completamente diferentes. Tenga su profesiograma si quiere, pero a la larga su profesiograma será un pedacito del perfil del cargo, que es ese documento muy grande que hoy esta resolución nos dice los requisitos físicos, los requisitos mentales, los requisitos Hola, hola, de las ¿me escuchan? condiciones de trabajo. El perfil del cargo es ese documento grande donde tenemos que incorporar todo lo que nos dice esta resolución 1843. ¿Listo? Y por eso es que la herramienta de Colmédico la vamos a adaptar Hola, para lo que perdón, falta, ¿me que escuchan? sería el tema de funciones, habilidades, responsabilidades y demás. Y además Que se es lo pone en único que mute. no hemos podido, que es lo, que es lo único que no hemos, que no tenemos ahí integrado. ¿Listo? Dale, Sarita, ¿qué otra pregunta Bueno, tienes? voy a leer otras dos preguntas. Les recuerdo, por favor, que mantenemos los micrófonos apagados. Vamos a estar respondiendo algunas preguntas. Bueno, Cami, Andrea Ortiz nos pregunta, en el caso de evidenciar el caso de restricción médica y esta persona está realizando actividades fuera, pues como en contra de su recuperación, ¿cómo se maneja esto con el trabajador? Bueno, esa pregunta yo te la voy a contestar jurídicamente como lo manejaría yo. Quiero ser clara, la respuesta a esa pregunta y el cómo lo maneja va a depender mucho de la empresa, de su equipo legal, de cómo manejen la relación con los trabajadores. Pero para mí es recopilar la evidencia de que no se está cumpliendo con esa responsabilidad de autocuidado en el factor extralaboral y cómo hacen eso, hacer una diligencia de descargos para que el trabajador responda y se deje debidamente documentada o documentado el incumplimiento de esta obligación que tiene el trabajador y de cómo esto lo perjudica a él y perjudica la labor del empleador en el marco de apoyar su recuperación o su rehabilitación integral. Es un tema muy legal, pero que se requiere dejar debidamente documentado y la diligencia de descargos es el medio idóneo y que se debe seguir, es el mecanismo que se debe seguir al interior de las compañías, porque además con eso, pues está salvaguardando el debido proceso para más adelante lo que se llegue a necesitar jurídicamente hablando. Dime, Sara. Listo, tenemos por aquí una de Nini Giovanna, nos pregunta si como empresa le puede dar opciones de laboratorio a las personas para que se hagan los exámenes médicos, pues los laboratorios.
Nini, si me estás hablando en el caso de la posibilidad de elección que tiene la trabajadora, yo te digo, sí lo puedes hacer, pero no quiere decir que le puedas limitar la elección. La elección es el que la trabajadora elija, desde que obviamente cumpla, pues, y esté debidamente habilitado ante el ministerio, pero no la puedes limitar a, son estos cinco, porque si ella quiere otro completamente diferente, la ley la habilita para eso. La resolución, pues. Listo, por aquí nos pregunta Claudia Patricia Cortés que si ellos como empleadores debemos mostrarnos a nosotros con médicos, darnos a conocer los sistemas de vigilancia epidemiológicos implementados y si sí, ¿de qué manera? Y asimismo nos pregunta que si todas las consultas CAMI que nosotros elevamos al ministerio les vamos a compartir la respuesta. Nuevamente, de la fácil a lo difícil. Obviamente, las preguntas que le vamos tienen muchas respuestas que involucran a nuestras empresas clientes, entonces la idea es que se las compartamos. Por eso la lista de asistentes, pues creo que la recogió el equipo, porque la idea es que se las podamos compartir, créanme que sí. Ahora, desde la herramienta del perfil del cargo existe la posibilidad de dejar claro cuáles son esos sistemas de vigilancia epidemiológica que tú tienes implementados en la organización. Entonces allí nos marcas cuáles sistemas tienes auditivos, psicosocial, osteomuscular, en fin, y ya con eso el médico va a saber a qué sistema debe asignar la persona de acuerdo al hallazgo en la evaluación clínica o en la evaluación médico ocupacional. Listo, Cami. Por acá nos pregunta Ángela Viviana si frente a la entrega del concepto médico de aptitud al trabajador se puede manejar con solicitud directa a nosotros y si la entrega debe ser posterior o debe de ser inmediata. Y asimismo lo uno a una segunda pregunta también de Ángela, donde nos dice que si le puede enviar un correo al colaborador no con el concepto médico, sino simplemente con el resultado. Entonces, por ejemplo, si es satisfactorio y si tiene recomendaciones o no. Bueno, yo creo que eso es una construcción que tendremos que ir mirando para ver cómo lo vamos a manejar. Voy a tratar de responder a la primera que no me acuerdo que decía, Saris, volveme a leer. Si la entrega del concepto médico es una solicitud, pues a Ya, nosotros directamente, si es ya. inmediata o puede ser posterior. Listo. Ya me acordé, estaba procesando la respuesta. Miren, la norma no habla de cuándo. Y en eso tenemos que ser claros. Y aquí aplica exactamente lo mismo que pasaba con las solicitudes de historia clínica con base en la 2346, que el trabajador decía, y me la entrega ya, y al trabajador le decíamos, en ninguna parte dices ya. Yo se la voy a entregar, yo se la voy a poner a disposición porque es la obligación que yo tengo, pero ya no. Entonces yo creo que en el caso del certificado médico ocupacional, pues la idea es que podamos construir, y eso es lo que estamos revisando internamente, una metodología en la cual podamos hacer entrega de este certificado médico ocupacional, pero hombre, eso no es pues que saliendo entregando, eso operativamente se vuelve complejo. Hay muchos temas que tenemos ya que revisar en la individualidad con cada uno de nuestros clientes y la idea es que veamos si se le habilita, se le hace entrega a través de un link al correo electrónico, a través de un código QR, o sea, como qué medio vamos a utilizar, porque pues en muchas ocasiones nosotros no hacemos la entrega, de hecho el empleador tampoco, en muchas ocasiones lo que pasa, sobre todo en el marco de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, es que pues la evaluación ocupacional de ingreso hace parte del proceso de contratación y la empresa lo lee y dice, bueno, por aquí sí, por aquí no, y en fin, eso nos cambia un poco, pero nos tendremos que ir ajustando y yo lo que sí les puedo decir es que en ninguna parte está el requisito de inmediatez, entonces por ahí, tranquilos. Voy a Adelante. hacer dos últimas preguntas. Por aquí, Cami Juliana Incapié nos pregunta cómo se debe reportar cuando los colaboradores no asisten a los exámenes médicos periódicos, qué medidas se deben tomar y si estas serán por Colmédicos o estas medidas deben de ser netamente por la empresa. Listo, ¿cómo se debe reportar? Digamos que el reporte de que no asiste proviene de que Colmédicos notifica la no asistencia o por el contrario notifica la asistencia de unos y ustedes cruzan quienes no asistieron. Eso dependerá pues como de la metodología, ¿vale? El caso es que podamos demostrar que el trabajador no se presentó y ustedes puedan demostrar que lo habían programado para que se presentara. ¿Qué se debe hacer con ello? Es una acción en el marco de la relación laboral empleador-trabajador y reitero, el proceder que yo implementaría es literalmente una diligencia de descargos para requerir al colaborador que no se presenta, dejar asentado que ha incumplido con esta responsabilidad y con esta obligación que tiene a su cargo, porque el que no se presenta normalmente
pues no lo hace por un motivo. Ahora, no falta pues el que no se presenta porque le ocurrió algo y si en ese caso se reprograma sin problema. Yo creo que eso tampoco es blanco y negro. Hay que entender de qué personaje se trata y eso define el manejo jurídico. Pero si tú quieres que eso tenga un peso y que tenga una prueba contundente, es una diligencia de descargos donde tú llevas la prueba de que no asistió, la prueba de que fue programado y haces la diligencia de descargos con el acompañamiento de tu equipo legal para llegar a lo que tú necesites llegar. ¿Listo? Saris. Listo, Cami. Ya la última pregunta para cerrar, que hay varias preguntas acerca de los profesionales que toman las pruebas de alcoholimetría, si deben de tener licencia de SST. Por aquí, María Osorio nos pregunta puntualmente que ella es del sector petrolero y tienen todo su programa y su política de alcohol y drogas pues con base a la resolución 1844, que ahora con este cambio en el cual indica que son médicos especialistas quienes deben de tomar esas pruebas. ¿Cómo deben hacer ellos para adaptar este programa para cumplir a la 1843 y qué implicaciones legales tiene el personal que actualmente realiza estas pruebas y qué pasos deben seguir ellos, Cami, para asegurar la validez jurídica de las mediciones y evitar riesgos? Son como 25 preguntas en una, pero vamos a darle. Entonces, lo primero, lo que les dije, esto ahí no dice médico especialista, dice personal médico con licencia. Por eso es que le elevamos la consulta, porque cuando ustedes preguntan qué es personal médico, es muy distinto al médico. Personal médico es el bacteriólogo, el fonoaudiólogo, el fisioterapeuta, o sea, personal médico son profesionales de la salud y muchos de ellos tienen licencia. Enfermera también es personal médico. Entonces ahí quiero por favor que se vuelvan a leer ese artículo 20, no me acuerdo si el 22 o el 24, me falla la memoria a ese punto, porque de verdad dice personal médico, no médico especialista. Si fuera médico limitado a un solo profesional, lo diría taxativamente. Dicho lo anterior, en ese caso, les quiero recordar que la entrada en vigencia de esta resolución 1843 no se da hasta el 7 de noviembre del 2025. Todavía tenemos unos mesecitos. Dios permita que en estos mesecitos contemos con las respuestas por parte del ministerio para esclarecer tanta información que hoy es confusa, ¿vale? Si la tenemos, les daremos alcance. ¿Qué sí les recomiendo ir haciendo en el marco de esos programas de consumo de alcohol y drogas? Ir revisando los profesionales que hoy aplican estas pruebas, si definitivamente no se pueden considerar personal de salud, yo creo que en eso la norma no va a cambiar. Yo creo que al ingeniero con licencia en seguridad y salud en el trabajo no lo van a habilitar para que haga la recolección o la toma de las pruebas, por ejemplo, en el caso de las alcoholimetrías o de las pruebas, asumo que en este sector petrolero por la distancia pueden tener incluso protocolo para tomar pruebas de orina con tirilla y mirar el tema de psicoactivas. Entonces ahí yo sí creo que vale la pena irse preparando porque si bien es posible que podamos hablar de enfermeras y de profesionales de la salud, profesionales que no sean de la salud, yo no creo que vayan a quedar habilitados para la toma de estas muestras. El riesgo legal hoy es ninguno porque el riesgo legal pues se genera cuando entra en vigencia esta resolución y por ende la obligación se vuelve exigible. ¿Listo? Para garantizar la validez, ¿qué hay que hacer? Que lo tomen los profesionales, que la misma norma nos habilita para que lo hagan, porque de lo contrario, pues es muy posible que se alegre que esa prueba fue tomada indebidamente por un profesional no habilitado según la resolución 1843 y se te cae todo. ¿Listo? ¿Alguna otra Listo, pregunta? Cami. Yo veo como unas Muchas manitos levantadas, pero yo no sé si esas personas pusieron en el chat las preguntas o... Entonces, sí, les voy porque me están escribiendo también en el chat, tranquilos, son muchísimas preguntas de las que ustedes nos enviaron. Nosotros ya tenemos toda esa información, vamos a consolidar las respuestas y como ustedes nos dejaron sus datos, les vamos a compartir tanto las memorias como la grabación de este webinar, como las respuestas. De igual forma, si ustedes también pues en el marco, en la revisión, pues como de esa resolución, surgen nuevas dudas, cuenten con nosotros, ustedes tienen los datos de contacto de esos ejecutivos de relacionamiento y obviamente con muchísimo gusto por aquí les ayudamos. También, como les dice Cami, en cuanto tengamos las respuestas de todas esas consultas que hicimos ante el ministerio, también les estaremos pues como generando nuevamente ya sea un webinar, otro espacio o les enviamos pues como el documento a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Exacto, y ahí hay algo, si quieren, miren, nosotros vamos a revisar, obviamente por la acogida que tuvo el tema, yo voy a revisar con el equipo si abrimos de pronto algunos espacios
con menos, porque yo creo que no podemos ser tantos para tener un espacio tipo conversatorio, más de presentación en diapositivas, como una conversación de 1 horita con grupos más reducidos, porque yo sé que surgen inquietudes, que la interacción es muy chévere. Entonces, ahí, por favor, Sara y André, teniendo en cuenta todos los inscritos, todos los participantes y todas las preguntas, revisemos, por favor, y si es del caso, hacemos varios espaciecitos de conversatorio con diferentes grupos, porque nada, pues hay mucho para conversar. Esto también nos acerca un montón. Yo les quiero agradecer a todos porque no me cabe que tenemos unos clientes maravillosos. Qué rico poder compartir, qué rico generar valor. Créanme que desde Colmédicos estamos haciendo absolutamente todo para acompañarlos en la implementación de esta nueva resolución, y vamos a estar aquí al pie del cañón para resolver esas zonas grises juntos, tomar decisiones juntos y buscar de verdad que este cambio no sea para nada traumático para ustedes como clientes nuestros. Así es, Cami, muchas gracias y a todos pues les agradezco nuevamente y cordialmente invitados. Cada mes estamos generando también webinar con diferentes temas de interés y les estaremos también extendiendo esta invitación. Feliz tarde, que estén muy bien. Feliz tarde para todos. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias. Hasta Gracias. luego, que estén bien. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, feliz tarde. Hasta luego, que estén bien.